mezcla, ¿no? Todos esos, digamos, aspectos me pueden ayudar. En lo que concierne a la unidad, ¿no? Del material, es la unidad comercial. Si estoy hablando del cemento, por ejemplo, serán bolsas. Si estoy hablando de los agregados, será metro cúbico, ¿no? Si estoy hablando del agua, será metro cúbico. Y así, cada uno de los recursos tendrá sus propias unidades de comercialización. Cuadrilla, los materiales no tienen cuadrilla, por lo tanto, esto se coloca una X bien grandota, porque no voy a colocar cuadrilla en materiales. En lo que es la cantidad, sí, significa aporte de el material. Para eso no hay fórmula, no hay nada. Lo único que me voy a guiar, como ya les decía, es de expedientes pasados, es de mi experiencia propia, o es de los diseños o estudios que yo haya realizado para esa partida. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado porque tienen que ser cantidades adecuadas, ¿no? Aquí es donde yo voy a tener que decir también será con desperdicio o sin desperdicio en lo que es la cantidad. El precio unitario es el costo del material, cuánto me está costando el material, y para eso también va a depender de la forma de ejecución. Si hablo de obras por administración directa, van a ser precios con IGB. Si hablo de obras por contrata, van a ser sin IGB, ¿no? Eso hay que tomarlo también en consideración. Y el precio parcial es un valor que lo voy a obtener de multiplicar cantidad por precio unitario. Y el precio total, que va a ser igual a la suma de todos los precios parciales, ¿correcto? Que tengamos de los recursos participantes. El porcentaje va a ser un dato que se va a hallar de dividir el precio total del material entre el costo unitario de la partida por 100. Y luego tenemos los índices unificados, que son los códigos que nosotros tenemos que también ver a los que pertenecerá, ¿no? Hay un listado, en el Perú tenemos un listado de 80 índices unificados papás, cabezas, que sirve para poder nosotros también armar la polinómica más adelante. Si usted no codifica sus recursos, no podrá armar la polinómica. Entonces, si usted necesita polinómicas, tiene que obligatoriamente codificar sus recursos, ¿sí? Y esta tablita de los 80 índices te va dando los valores, los códigos de los recursos que tú estás colocando. Entonces, tú leerás y verás si es que se asemeja a lo que está en la tablita y si se identifica con ese que está en la tablita, lo colocarás. Ahora, hay que tener en cuenta que en la descripción son índices unificados hijitos. Y en lo que refiere al código van a ser índices unificados papás, cabezas, grandes. ¿Cómo así, ingeniera? Por ejemplo, no vas a encontrar acero de construcción corrugado de media pulgada. Ese es el índice unificado chiquito, hijito. Pero si vas a encontrar acero de construcción corrugado, ese es el papá. Entonces colocarás ese código del papá, ¿ya? El aporte unitario de los materiales, de igual manera, significa aquella cantidad de material o insumo que yo necesito con su propia unidad de comercialización que éste tenga para poder ejecutar la unidad de medida de la partida. Asimismo, ya les he dicho que este aporte unitario lo puedo calcular en función a mi experiencia, en función a expedientes técnicos pasados, lo puedo calcular en función también a diseño de mezclas que están elaborando para ese proyecto. Lo cierto es que yo identifique que van a ser las unidades de medida de comercialización, perdón, de los materiales que se requerirá para ejecutar la unidad de medida de esa partida. ¿Ah? Una de las tablitas que me ayuda mucho en lo que es concreto es la tablita de cuantificación unitaria que me brinda el libro de costos y presupuestos de la CAPECO, ¿no? Me brinda esta tablita de cuantificación unitaria para concretos y me dice en la cantidad de material que necesito para ejecutar un metro cúbico. Y eso es importante, ¿no? Porque cada vez que nosotros hablamos de recursos, perdón, cada vez que nosotros hablamos de los recursos que vamos a plasmar en el análisis de costos unitarios, pues tenemos que entender que este va a ser para el cumplimiento de la unidad de medida de la partida. Y si se están dando una tablita con la cantidad de materiales para la unidad de medida, que en este caso es metro cúbico, de la partida concreta, está fenomenal, se utilizará. Lo cierto es que sí, esa tablita es muy buena, nos ayuda mucho, pero es muy referencial, general. Si usted va a hacer concretos en su obra y necesita o está plasmando su proyecto, sus presupuestos y se está haciendo sus costos unitarios, tiene que obligatoriamente hacer un diseño de mezcla. Esto le va a servir solo como referencia, nada más. Otra de las cosas que decimos para obtener estas cantidades en lo que los materiales es la experiencia profesional, o sea, de una manera empírica.
Por ejemplo, tenemos la partida de trazo y replanteo. Aquí no hay fórmula, acá no hay diseño de mezcla, ¿no? Lo que acá ha primado es la experiencia. Entonces los profesionales, en función a sus experiencias en esta partida, han determinado, por ejemplo, que una bolsa de yeso me va a dar para 20 metros cuadrados de trazo. Pero como mi unidad de medida de la partida trazo no es 20 metros cuadrados, sino metro cuadrado, entonces voy a dividir 1 entre 20 para hallar la cantidad de bolsa que se requiere en un metro cuadrado, que esto es 0.05. De igual manera, decimos que en el trazo y replanteo utilizamos las famosas balizas, pero las balizas no las venden listas. Necesito armarlas con el dato madera, porque las balizas se arman con la madera. Entonces yo digo, ya, una baliza se hace con 0.4 pies cuadrados. Y otro dato que tengo es que en 200 metros cuadrados ingresan 10 balizas. Pero como mi unidad no es 200 metros cuadrados, sino es un metro cuadrado, entonces digo un metro cuadrado es igual a 0.05 balizas. Pero como no tengo las balizas, sino que tengo que comprar la madera, entonces voy a multiplicar o voy a hallar el valor en pies cuadrados en función a las balizas. Y digo, ya, una baliza equivale a 0.4 pies cuadrados. Se va baliza con baliza y me sale que un metro cuadrado voy a necesitar 0.02 pies cuadrados, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los precios de los materiales, que son los precios puestos en obra. Estos precios de los materiales, lo ideal es que usted siempre plasme en los expedientes técnicos materiales puestos en obra. Muy bien, cuando hablamos de los precios de los recursos o de los materiales específicamente, hay que tener en cuenta que en lo que son obras por contrata, los precios no incluyen IGB. Si estamos en obras por administración directa, los precios de los materiales sí van a incluir IGB. Y lo ideal es hallar precios de los recursos materiales puestos en obra, donde voy a tener que involucrar precios origen, el flete terrestre, el almacenaje y manipuleo, las mermas terrestres, viáticos, entre otros. De otro lado, cuando hablamos de los precios de los insumos, ¿cómo obtenemos este precio origen? Pues lo obtenemos mediante cotizaciones por escrito, y estas cotizaciones las puedo a su vez hallar de fabricantes, de proveedores importantes, de distribuidores importantes, sin descuentos, verificar si es con o sin IGB. Hay que cotizar a fin de mes la variación de estos índices de precios del INEI. ¿Ya? Entonces eso es un poquito el tema de cómo lo podrían obtener. Y hay otra cosa acá también importante, que la opinión del OCE, el 005-2018, nos indica que para poder establecer estos precios en los análisis de costos unitarios, usted tiene que indagar estos precios en el mercado. No se van a colocar precios por colocar. Usted tiene que demostrar por qué está yendo ese precio en ese análisis de precios unitarios. Y la manera de hacerlo es a través de cotización. Entonces usted va a presentar en su expediente técnico mínimo 3 cotizaciones, donde se supone que la más barata, el precio más barato, es el que voy a colocar como precio de mi insumo. Y se supone también que esos precios tienen que ser en la zona donde vamos a ejecutar, salvo que sea un recurso que no hay en la zona y tenga que cotizarlo de Lima, ¿no? Pero tanto materiales como la maquinaria se tienen que cotizar en la zona porque es ahí donde vamos a trabajar. Muy bien. Finalmente, uno de los componentes que se tiene del costo directo son las maquinarias y o equipos, los cuales van a seguir la misma dinámica del cálculo que se ha hecho en la mano de obra. La misma dinámica, exactamente la misma. Lo único que se va a reemplazar es el tema de la mano de obra por maquinaria. Es lo único que se va a reemplazar, ¿correcto? Mano de obra por maquinaria. Entonces, en descripción voy a colocar el nombre de las maquinarias o equipos que necesito para ejecutar la unidad de medida de la partida. En unidad es hora máquina u hora equipo. En cuadrilla es el número de máquinas o equipos que necesito. En cantidad es hallar el aporte unitario de la maquinaria o equipo. Y esto se va a hallar con esa fórmula, número de maquinarias por el tiempo, que es 8 horas entre el rendimiento. El rendimiento es de la partida, por si acaso, no es de la maquinaria, sino de la partida. Luego, el precio unitario es el costo del equipo, que esto también nuevamente va a estar sujeto a la forma de ejecución. Si estamos hablando de obras por administración directa, pues tiene que ser acá el precio para empezar, tiene que ser un precio que incluye IGB. Si es una obra por contrata, que no incluye IGB.
De otro lado, si es una obra por administración directa, que incluye costos solamente de operación, y si es una obra por contrata, que incluye precios de operación más posesión, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El precio parcial es un valor que se obtiene de multiplicar cantidad por precio unitario. El precio total es un dato que se obtiene de la sumatoria de todos los parciales. El porcentaje de la maquinaria y equipos va a ser igual al precio total de la maquinaria, que usted lo está hallando aquí, sumatoria de maquinarias, sobre el costo unitario de la partida, que eso lo vamos a hallar al final, por 100. Y en la columna índice unificado, vamos a colocar el índice de las maquinarias o equipos, que yo les recomiendo que a todos unifiquen, a todas las maquinarias y equipos lo unifiquen con el 49. Se pierde agrupamiento si tú pones 48 y también 49, ¿no? Mejor todo va a ir con el 49. Bien, de igual manera, el aporte unitario de las maquinarias o equipos se refiere a la cantidad de este recurso, que es maquinaria o equipo, que se requerirá para ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿no? Entonces siempre vemos, y de igual manera en la interpretación, la maquinaria o el equipo, sus unidades es hora máquina o hora equipo, ¿correcto? Entonces tenemos que ver cuánto de estas hora máquina o hora equipo vamos a necesitar para ejecutar la unidad de medida de la partida. Pero sin embargo, a mí no me dan el dato hora máquina o hora equipo, a mí me dan número de maquinaria o equipo, que es cuadrilla. Entonces, de igual manera, a través de la formulita que están observando ahí, que es la misma que apliqué para la mano de obra, se tiene que transformar número de máquinas o equipos a hora máquina u hora equipo para ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿no? Entonces aplico la misma fórmula, simplemente que en vez de personas voy a reemplazar por las maquinarias o equipos, ¿no? Número de maquinarias o equipos que están en la cuadrilla por el tiempo que en construcción civil es 8 sobre el rendimiento de la partida. Muy bien. Cuando hablábamos de los costos de las maquinarias o equipos, decíamos que estos costos van a estar sujetos a dos tipos de costos. Están sujetos a los costos de posesión y están sujetos a los costos de operación. Los costos de posesión son aquellos costos que están relacionados con la adquisición de la maquinaria y los costos de operación son aquellos costos que están relacionados con poner a trabajar la maquinaria. O sea, son diferentes. ¿Ya? En los costos de posesión, que son costos por la compra de la maquinaria, van a intervenir los costos de depreciación, los costos de interés del capital invertido, costos de seguros, impuestos, almacenaje, y estos costos son fijos, se hacen una sola vez. Los costos de operación son aquellos costos relacionados con poner a trabajar la maquinaria, y dentro de ellos tenemos los costos de combustibles, lubricantes, grasas, filtros, neumáticos u orugas, piezas de desgaste rápido, mantenimientos y reparaciones, operador especializado. Y estos costos obviamente son variables porque a través del tiempo van a ir aumentando. La máquina se va envejeciendo, se va desgastando y obviamente va a necesitar más mantenimiento, más reparaciones, y eso hace que los costos se incrementen. Por eso cuando llega a un número de años, pues mejor ya se desecha la máquina, ¿no? O se deja ahí o se compra otra. A ver, ahora para indicarles, ya sabemos qué cosas son los costos de operación y posesión, básicamente para indicarles que en función a la forma de ejecución de sus obras, ustedes van a considerar en lo que refiere a sus costos de la maquinaria o equipos, los siguientes. Obras por administración directa, solo costos de operación. Y obras por contrata, costos de operación más costo de posesión. ¿Ya? Este es un cuadrito que lo he extraído de la revista Costos, ahí está suscitado, está de la revista Costos, básicamente para que ustedes observen el manejo en cuanto a los equipos y que estos tienen los costos de posesión y los costos de operación y los costos totales. Entonces, dependiendo de la forma de ejecución, ustedes dirán, ah, solo cojo costo de posesión y operación o solamente costo de operación. Las herramientas manuales es un porcentaje de la mano de obra y teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier herramienta, mejor dicho, cuando hablo de herramientas manuales, estoy hablando de todas aquellas herramientas que no las contemplo como equipos o maquinarias, pero que sí necesito para ejecutar mi partida. Son como que herramientas menores, livianas. Tenemos, por ejemplo, los picos, palanas, carretillas, buggies, latas, martillos, ¿no? Por ahí tal vez el hilo nylon, qué sé yo, ¿no? Sierra, ¿no? Equipos, o vamos a decir herramientas menores.
¿ya? Entonces, como eso no lo calculo, no lo plasmo, simplemente eso está dentro, inmerso dentro de las herramientas manuales. Entonces, lo que yo hago es manejar el porcentaje. Entonces, el porcentaje de herramientas manuales está entre un 3% y un 5%. 3% cuando usted hace un uso, vamos a decir, poco de las herramientas manuales. Y 5 cuando hace un mayor uso de las herramientas manuales. Ingeniero, ¿y quién me da ese dato? Pues la ejecución de la partida. Hay partidas que requieren más herramientas manuales, mientras que hay otras partidas que requieren menos herramientas manuales. Lo cierto es que en base a ese análisis que el especialista tiene que ahí poner su mano, pues veremos si es que va a ir el 3 o 5, no hay una norma. Lo que sí se establece que eso 3 es como mínimo y 5 es como máximo. Muy bien, ahora vamos a hablar rápidamente de los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos que no tienen la categoría de ser básicos, fundamentales, imprescindibles, pero que también su presencia nos ayuda a que la partida se pueda realizar de una mejor manera. Y estos, a su vez, tienen incidencia no en el cuerpo, sino en el pie de presupuesto y sobre todo respecto al costo directo, que ya es un primer dato que aparece en el pie. Dentro de los costos indirectos tenemos a 3 componentes: gastos generales, utilidades y los impuestos, que es el IGB. Nuevamente recalcarles que los costos indirectos se aplican en el pie de presupuesto. En cuanto a los gastos generales, estos tienen un respaldo y el respaldo está en el artículo 2 del Decreto Supremo número 011-79-VC, quien indica que estos gastos son aquellos que efectúa el contratista durante toda la ejecución de la partida, y que estos gastos generales a su vez se dividen entre gastos generales fijos y gastos generales variables. Los gastos generales fijos son aquellos gastos donde no están sujetos al tiempo de ejecución, que solamente se realizan una vez y ahí ya no se vuelve a hacer, así la obra se amplía. Y dentro de ellos tenemos gastos de licitación, gastos notariales, gastos indirectos, varios, inscripción en el RNP, patentes, regalías, obligaciones fiscales, etc. Y los gastos generales variables son aquellos gastos que sí están sujetos directamente al plazo de ejecución de la obra. Por lo tanto, y dada su naturaleza, si es que nos amplíen el plazo, pues estamos en todo el derecho de gestionar el mayor gasto general variable. Y dentro de ello tenemos los gastos de administración de la obra. Tenemos como por ejemplo sueldos, bonificaciones y beneficios sociales, gastos, traslado de personal, seguros, etcétera, gastos de administración de obra, como es alquiler de local, pagos de servicios básicos, artículos de limpieza, pasajes viáticos, etcétera, y también gastos relativos o financieros relativos al cumplimiento del contrato, como son la famosa carta fianza, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son diferentes la naturaleza de los gastos. El especialista tendrá que analizar estos gastos generales que se requieren para la obra. No hay una norma, no hay una regla, no es que diga, no, para tal tipo de obras los gastos generales deben ser esto, ¿no? No, depende del consultor, depende de que él conozca la zona, depende de que él conozca ese tipo de proyecto para que pueda fusionar esos conocimientos y finalmente plasmar los gastos generales. Algo que sí es importante también indicarles es que los gastos generales no son porcentajes fijos, no es algo que siempre se va a quedar ahí como un dato, sino que estos deben de ser diseñados, deben de ser calculados en función a la naturaleza, en función a lo que se requiera y nos saldrá este valor. La norma tampoco nos indica cuánto es el porcentaje máximo de gastos generales, pero ya sabemos los que trabajamos en el medio que estos no pueden sobrepasar el 15%, ¿no? No puede sobrepasar los gastos generales un 15%, ¿no? Entonces eso es un poquito el ratio que nosotros manejamos en cuanto a gastos generales. Bueno, este es un modelo del desagregado de gastos generales. Como ya les mencionaba, esto va a depender del profesional, del conocimiento de la zona y también del tipo de proyecto que se esté realizando para yo poder plasmar todo este detalle de los gastos generales variables como fijos, ¿correcto? Y demostrarles que esto se diseña, se calcula y en base a eso me saldrá un porcentaje, como en este caso me sale 10.05% entre fijos y variables. En cuanto a la utilidad, esta también está referida en el Decreto Supremo 011-79-UMC y esta indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Y este monto forma parte del movimiento económico de la empresa para que éste pueda
digamos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos o simplemente cubrir pérdidas de otras obras. Esto tampoco es un valor que la norma indique este es su tope, no, la norma no nos dice nada referente a los topes, pero ya también los que trabajamos en el medio sabemos que esto no puede pasar los 10%, ¿no? En cuanto a los reportes que se tienen que tener en esta parte presupuestal, tenemos la hoja principal del presupuesto, que es la que están observando, con sus tres partes, cabecera, cuerpo y pie, bien establecidos, que vaya el nombre del presupuesto, la especialidad, cuál es mi cliente, el lugar y la fecha, ¿no? Y en el cuerpo, pues tienen que ir todos los componentes de mi proyecto con sus unidades de medida según el reglamento de metrados, la cantidad de metrado, precio unitario, que viene a ser el costo unitario de la partida, precio parcial, que es la multiplicación de metrado por costo unitario, luego hallamos el costo directo, gastos generales, utilidades, el total y los impuestos, y el subtotal, los impuestos y el total, ¿no? Este es el reporte de presupuesto. Luego el análisis de costos unitarios, que también ojo con esto, hay que tener muy en cuenta el tema que les estaba mencionando, que son los rendimientos y que son las cuadrillas, ¿no? Esto no podemos perderlos de vista. Tomemos con pinzas porque eso es un valor, como les decía, que a veces se coge de manera informal, ¿no? A veces no lo coges de Capeco y si le coges de Capeco es algo que no cumple a veces las expectativas para el lugar donde voy a hacer mi proyecto, por lo tanto tendré que analizarlo. Luego está la fórmula polinómica, que es una parte también de todo este expediente presupuestal para obras por contrata solamente. Si mi obra por administración directa no requiere mi fórmula polinómica. Esto solamente se da para obras por contrata porque se entiende que la fórmula polinómica es la metodología para reajustar automáticamente las valorizaciones por efecto de las subidas o bajadas de los precios. Luego tenemos los listados de los recursos y sus precios respectivos, ¿no? En base a la categoría mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Tenemos el detalle también de gastos generales del diseño que hemos elaborado en el proyecto entre variables y entre fijos. ¿Ya? Muy bien, eso es el reporte de todo el expediente presupuestal. Ahora vamos a entrar rápidamente, antes que nos gane el tiempo, a lo que es programación de obras. Cuando hablamos de programación de obras es un término, vamos a decir, a ver, es un término que ya está como que un poco desfasado. Ya no se habla de programación de obras. Lo que ahora la norma nos indica es el programa de ejecución de obras o cronograma de ejecución de obras. Ese es su nombre adecuado. Ya no es programación de obras, es programa de ejecución de obras o cronograma de ejecución de obras. Y al respecto nos indica que estos programas de ejecución de obras son secuencias lógicas de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo y que la ejecución comprende las partidas que están en tu presupuesto, así como también nos indica que aquí vamos a plasmar las vinculaciones entre estas partidas y que este programa de ejecución de obras debe de elaborarse bajo la metodología de esta, digamos, forma que nos dice ahora la norma, que es el método del CPM, y que esta es la base para elaborar también el calendario de avance de obra valorizado. ¿Cuáles son los componentes de un programa de ejecución de obra? Pues tenemos el plazo de ejecución, tenemos los días laborables, fecha de inicio, fecha de término, relación de las partidas, ruta crítica. Esos son los componentes de justamente un programa de ejecución de obras. La importancia de los programas de ejecución de obras que me permiten organizar el proyecto, relacionar las actividades y sobre todo hacer un correcto seguimiento y control del mismo, ¿no? Me permite organizar, me permite relacionar actividades, me permite también hacer un seguimiento y control de las mismas. En cuanto a la ruta de ejecución o la ruta crítica del programa de ejecución de obra, importante mencionarles que la ruta crítica es un elemento básico de un programa de ejecución de obras. O sea, sí o sí tengo que yo plasmar en mi programa de ejecución de obras. Y esta ruta crítica, la normativa, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, nos indica que es una secuencia programada también de partidas críticas, cuya variación va a afectar el cronograma total de la obra. Entonces, miren ustedes, esto no debe de fallar porque la forma de cómo usted puede sustentar una ampliación de plazo más adelante es a través de la ruta crítica.
Entonces, la ruta crítica es un conjunto de partidas críticas y que la afectación de alguna de las tareas críticas va a afectar todo mi cronograma, ¿ya? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Un aspecto que juega un rol importante al momento de armar mi programa de ejecución de obras es la relación de las partidas, la vinculación de las partidas. Y para esto deben saber ustedes que existen 4 tipos de relaciones. Tenemos la relación fin-comienzo, comienzo-fin, fin-fin y comienzo-comienzo. Cada una de estas relaciones van a depender, en mi entender, en mi experiencia, dependen de su proceso constructivo. Si usted no conoce del proceso constructivo de estas partidas, difícilmente va a poder establecer la relación de estas. Y si usted no establece una relación de una partida, no va a poder armar el programa de ejecución de obras. Cuando nosotros relacionamos las partidas, siempre relacionamos de esta manera. La partida actual respecto a la anterior. Siempre es así. La actual respecto a la anterior. Ah, ya. Digo, ¿cómo es esta partida actual respecto a esta? Si es que hay que iniciar esta cuando finalizo la anterior, se llama fin-comienzo. Si es que voy a finalizar cuando comienzo la anterior, se llama comienzo-fin. Si es que voy a comenzar iguales, se llaman comienzo-comienzo. Y si es que voy a finalizar igual, se llama fin-fin. Entonces, esa forma de decir es así, asá, o no sé, u otra forma, va a depender del proceso constructivo. El que usted diga, ah, ya, es esta la relación que lleva y por lo tanto, comienza a armar mi cronograma. El OCE nos dice algo importante, nos dice que la forma o la metodología es el PER-CPM, ¿no? Que es igual, o sea, como que, vamos a decir, confunden las metodologías. Algunos dicen PER-CPM, otros dicen CPM, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de programaciones? Tenemos la programación de barras o diagramas de Gantt, tenemos la programación de redes, programación PERT, la CPM, la PER-CPM y la Lean Construction. La que actualmente las normas nos está, digamos, exigiendo es la CPM o PER-CPM. Pero de igual manera, como usamos el Project normalmente para hacer programación, entonces lo que básicamente nosotros trabajamos es este software, pero para hacer la programación CPM en el Project, tengo que en primer lugar haber trabajado la programación de barras o diagrama de Gantt. Entonces presentamos las dos, la programación de barras o diagramas de Gantt y la programación PER-CPM o CPM. Ambas necesitan del tiempo. ¿Y cómo vamos a calcular el tiempo? Metrado sobre rendimiento, ¿sí? El metrado lo hallo o se extrae de la hoja principal de presupuesto y el rendimiento del análisis de costos unitarios. Es más, en el S10 hay un escenario que se llama tiempo para programación, ¿no? Y es ahí donde nos dan ese dato llamado duración y es el cual usted utiliza en su cronograma. Pero no basta con tener solamente esta duración. Esta duración, como ustedes ven, tiene un dato anterior que se llama factor multiplicidad, que es el número de cuadrillas que nosotros utilizamos por cada una de las partidas. Que normalmente el S10 lo usa como 1, pero que es usted en función al tiempo que quiera disminuir, porque de repente le salió mucho tiempo una partida. Entonces, si usted quiere disminuir esos días para que vaya acorde con las demás partidas, puede que ese número de cuadrillas usted lo aumente y baje el tiempo. Eso usted ya lo maneja aparte en una hojita de Excel para que pueda decir, ah, no, mis tiempos van a reducir, pero obviamente va a tener que incrementar su número de cuadrillas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la programación Gantt o de barras, se va a basar básicamente en plasmar gráficamente de manera rectangular los días laborables en el área gráfica, ¿no? Y la idea de una programación Gantt es que se determine el plazo de ejecución, ¿ya? La duración de un proyecto, en primer lugar, entiendan que según la normativa nos dice que se da en días calendarios. Su duración del proyecto, que es igual al plazo de ejecución, se da en días calendarios, no se da en días laborables o netos de trabajo. Entonces, esta calendarización que ustedes van a hacer en la programación Gantt es a partir de ¿qué? De sus días laborables, que es metrado sobre rendimiento, te da un día laborable, y de colocar la relación de las partidas. Con estos dos datos, días laborables más relación de las partidas, nos vamos al área calendarizada y obtenemos este diagrama que se va a ir moviendo en función a la relación, donde finalmente desde evaluar el inicio al fin vamos a poder determinar la duración del proyecto
que esta se va a dar en días calendarios, porque ya acá se calendariza, incluyen sábados, perdón, incluyen domingos y feriados. Además de ello, una forma de comprobar si tu programación está bien o está mal es diciendo o determinando o calculando que tu plazo de ejecución salga igual a tu ruta crítica. Si tu plazo de ejecución sale igual a tu ruta crítica, podemos decir que la programación está correcta. Y la ruta crítica está constituida por las diferentes tareas críticas que estamos observando aquí. Y eso también lo puedes hacer en el proyecto y tiene el mismo manejo, la misma situación, ¿correcto? En cuanto a la programación CPM, es una programación que se basa en grafos, ya no se basa en barras horizontales como se basaba en la programación de barras, sino se basa en grafos, es decir, en circulitos que se llaman nodos y en flechas que se llaman actividades, ¿no? Entonces, la malla o la red que se arma para una programación CPM se basa en nodos, ¿no? En circulitos y en flechas. El armado de los nodos, círculos, flechas, me da la malla completa. Y esta se va a plasmar también en función a la relación de las partidas, ¿no? En función a la relación, yo voy plasmando con metodologías que me da la literatura para este tipo de programación y hallo mi malla de mi programación CPM. Y esta programación es tan importante y es la que más exigen porque la ruta crítica, porque esta se denomina el método de la ruta crítica o el método del camino crítico, esa es la sigla de CPM, pues es exacta. Por ejemplo, yo determino que una actividad es crítica porque su holgura inicial y holgura final de los sucesos es 0. Cuando eso pasa, suceso inicial y suceso final es 0, digo que la actividad es crítica. Y así voy analizando durante todo el proceso eso y al final digo allá, esa es la ruta crítica. Y para haber determinado que mi holgura del suceso inicial sea 0, pues los tiempos se tienen que haber restado tiempo pesimista menos tiempo optimistas. Y los tiempos optimistas y pesimistas son metodologías que se van a obtener en función a un dato de ingreso, que es tu plazo de inicio, ¿no? Con eso vamos sumando duraciones, como ustedes ven 0 más 9, 9, y así vamos sumando hasta el final. Y luego, para retroceder, para ya los tiempos pesimistas se tiene que hacer restando, ¿no? Para poder luego determinar tiempos optimistas y pesimistas. Claro que esto es un conocimiento más amplio, es más grande, pero básicamente un poquito lo que les explico, que es exacta acá la determinación de la ruta crítica porque se basa en uniones de las holguras. Finalmente, eso también se puede hacer en el project, en la determinación de la programación CPM, pero para ello tengo que haber hecho en primer lugar mi Gantt, ¿no? Y me sale lo que ustedes también es una programación CPM en el project, lo único que aquí sí tenemos que hacer en el project es una configuración de las cajas, porque no tiene el término que yo deseo que aparezca como una programación CPM, entonces hago una programación y es lo que finalmente va a aparecer en lo que ustedes están observando, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Así es, ingeniera. De igual forma agradecerle por desarrollar este curso que es muy importante y justamente estamos compartiendo la acceder a la certificación del curso desarrollado hace unos instantes. Escríbenos al 930-836-560 a través de poder contactarnos, ya sea por llamada o por mensaje de WhatsApp. Nuestros asesores le van a brindar toda la información respectiva para que ustedes puedan acceder a la certificación. Si ustedes desean certificarse, ¿no? Tenemos dos modalidades, la certificación digital y de igual forma la certificación en físico. Si ustedes desean la certificación en físico y justo en la parte derecha de sus pantallas, visualizamos ese modelo actualizado de nuestro certificado. Ojo, ahí con toda la seguridad de poder representar la originalidad del certificado, válido para convocatorias privadas, válido para convocatorias públicas. De igual forma, si ustedes acceden al certificado en físico, nosotros enviamos el certificado, ¿no? Hasta la ciudad principal donde usted se encuentra. Nosotros trabajamos con las principales empresas de encomienda y lo vemos en pantalla. Llegamos a todos los departamentos, Amazonas, Ancash, Apurímac, Tacna, Piura,
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios. Así que si deseas saber mayor información de cómo acceder a la certificación, de igual forma al 930-836-560. Contamos con los medios de pago principales, ¿no? Ahí lo vemos en las pantallas. De igual forma, contamos con medios de pago internacionales, el Western Union, PayPal. Y ya para acabar, les invitamos a que nos puedan visitar en www.encap.edu.p, donde encontrarán estos y demás cursos relacionados en el sector de la ingeniería, de gestión pública, de seguridad y todo lo que se necesita para que tú puedas capacitar y lograr adquirir nuevos conocimientos. De igual forma, dentro de unos pocos minutos estaremos transmitiendo en vivo otro curso que será de tu interés.